Hola a todos, mi nombre es Eliezer Rojas y bueno, en este video vamos a proceder con lo que es la explicación de los fundamentos físicos de la resonancia magnética. Para proceder un poco con lo que es la introducción al tema, el tema que vamos a desarrollar es fundamentos físicos de la resonancia magnética. La finalidad con la que se ha elegido este tema es para resaltar un poco más sobre lo que es todo lo que es esto de lo que es la resonancia magnética y la importancia que tiene en el campo clínico para lo que son resultados diagnósticos, sistemas exámenes y procesos. Bueno, en el capítulo 1 tenemos lo que son las generalidades y principios de la resonancia magnética. La resonancia magnética, bueno, se le conoce a este método como un tipo de análisis no destructivo que se basa en lo que es la absorción de la energía de radiación electromagnética por parte de los núcleos atómicos que tienen en un momento magnético. Como se puede apreciar a continuación en las diapositivas que se están presentando, podemos observar lo que es la máquina en la cual se realiza este tipo de análisis, que como dije era no destructivo. Bueno, esto se basa en lo que en la absorción va a ocurrir a frecuencias que depende del tipo de núcleo y el entorno molecular donde se encuentra y solo tiene lugar en presencia de un campo magnético intenso. Entonces, hay muchas variables de las cuales va a depender este análisis. En la que son las generalidades, bueno, la resonancia magnética, como se conoció, es un estudio de imágenes, es una técnica tomográfica que se utiliza para generar fotos de mucha calidad, como se ha visto ya en muchos aspectos. Se utiliza para la transmisión de señales de RMN para proporcionar información, tanto de forma química como física. Bueno, y según la historia, esto fue descubierto de forma autónoma por Purcell y Bloch en 1946. Bueno, vamos con los principios. En lo que en el momento de algunos núcleos, lo que son atómicos largos como el hidrógeno, se colocan en el cuerpo humano, es un campo magnético en el medio exterior constante. Se fusionará con este mismo y hará que entre este en una situación con más intensidad. Y es lo que logra captar esta máquina en donde se pueden realizar los análisis. Capta lo que es la energía con demasiada intensidad. Entonces, en vista de lo que la resonancia magnética ha sido empleada para la obtención de imágenes de la anatomía del cuerpo, como ya se dijo ya anteriormente, lo que requiere esto es energía. Capta lo que es energía anatómica del ser humano y la transmite a través de las imágenes. Bueno, el comportamiento del spin nuclear es un campo magnético. A continuación se pueden observar en las diapositivas algunas imágenes sobre lo que es el comportamiento del spin nuclear en el campo magnético. Y este es el mismo que va a lograr captar lo que es la energía que transmite la anatomía para convertirla en imagen. ¿Cómo funciona eso? Bueno, los protones y neutrones que se conforman los núcleos anatómicos tienen un spin medio cada uno, de la misma manera que los electrones. Ahora, el spin total de un núcleo es la suma de los spins de las partículas que los componen. Esta suma es sencilla y va a depender de la variedad del número anatómico Z y peso anatómico A. En sí, cada spin nuclear va a tomar distintas orientaciones dependiendo de la presencia de un campo magnético. Bueno, aquí podemos ver a continuación lo que es, aquí se presenta lo que es la ausencia del campo magnético y aquí está lo que es la presencia de un campo magnético. Bueno, en lo que tenemos respecto a la frecuencia de presión nuclear, tenemos la ecuación del amor. La ecuación del amor refiere que omega 0 es igual a omega por beta igual a 0. La ecuación del amor depende de cuán intenso sea el campo magnético del exterior del prototipo nuclear que éste contenga. Tuvo a fin de calcular la tasa de precesión y hay una interacción directa entre la frecuencia de procesión y el campo aplicado, que instituye la constante giromagnética, lo cual se supone que puede dialogar de campo o frecuencia indistintamente. Entonces, estas son una de las ecuaciones que son empleadas en lo que es el campo de las tomografías y el campo de las resonancias magnéticas. El magnetismo. Continuando con este tema, tenemos el capítulo número 2, donde viene a ser las secuencias y las técnicas de la resonancia magnética. Podríamos decir de que es el resultado de la frecuencia de la resonancia y las propiedades de relajación de los núcleos, que necesitan del ambiente donde se localizan. Aquellas alteraciones en la señal, su ubicación espacial, son los elementos a los cuales se le conoce como secuencias de adquisición. Podríamos decir de que estas secuencias son
son la mezcla de gradientes y los pulsos de la radiofrecuencia de un campo de atracción magnética que suele ser aplicado de manera moderada y siguiendo la secuencia, mediante la observación de un ordenador, de manera que puede ser capaz de poder brindar información superior acerca de la muestra. Principalmente estas secuencias suelen determinar cuál es el tiempo en donde se utiliza y además los gradientes y la fuerza de los pulsos de radiofrecuencia para que de esa manera se pueda obtener una figura con un contraste, como se está observando. Ahora tenemos a la secuencia EcoSpring o Spring Echo, por sus siglas es, fue creada en 1950 por Hahn, se utiliza en el momento de realizar un análisis espectroscópico fundamental y versátil, una sustancia en los tejidos que puede ser fácil de reconocer. La ventaja de esta secuencia es que vendría a ser la fabricación de contrastes. La dificultad se emplea a lo largo del tiempo en la inspección. La secuencia va a empezar con un pulso de excitación de 90 grados que inclina el vector de magnetización al plano transversal, pero hay veces en donde este pulso de excitación va a variar, es decir, puede ser mayor a 90, menor a 90. Actualmente, su utilización clínica es limitada al obtener imágenes potenciadas durante la inspección del sistema musculoesquelético y también del sistema nervioso. Ahora tenemos a la secuencia de Turbo Spin Echo, TS, por sus siglas. Su ciclo de pulso se encuentra conformada por un pulso de excitación de 90 grados, continuo de distintos pulsos de 180 grados. Cada pulso genera un eco. Primordialmente es utilizada cuando se requiere imágenes de casi todos los órganos y estructuras. Debemos tener en cuenta que otra utilidad también es empleada en el momento de obtener imágenes con una resolución alta, es decir, empleando matrices de 512 e incluso 1024, como inversión recovery y R, que esa secuencia es larga y es que se tiene que esperar a que los tejidos se relajen después del pulso de 180 grados. A este tiempo se le llama tiempo de inversión, TI, en el cual se espera que el valor de los vectores de magnetización longitudinal pase por un valor nulo para posteriormente aplicar el siguiente pulso de radiofrecuencia. Debemos tener en cuenta que la mayor ventaja de esta técnica es que al suprimir la grasa de los tejidos va a realzar a los tejidos con lesiones o con mayor contenido en agua. Por ello va a hacer que localicemos mayor fácilmente a los edemas. Bueno, ahora tenemos a la secuencia de eco por gradiente EG, donde se necesitaba reducir el tiempo de inspección y así aumentar las utilizaciones clínicas de esta resonancia. Se clasifican principalmente en dos, es decir, las secuencias de eco por gradiente y coherentes, donde esta clase de secuencias es utilizada principalmente cuando se requiere obtener imágenes potenciadas en la relajación transversal. Debemos tener en cuenta que también se utiliza en el sistema musculoesquelético y también en el sistema nervioso central. Ahora tenemos las secuencias de eco por gradiente coherentes, donde las son características debido a que los pulsos de gradientes se igualan de tal forma que en el final de cada tipo de repetición la fase total de los protones es cero, no se presenta la desfase, por eso mismo no se da la disminución de señal generada por los gradientes. Planar EPI. Esta técnica nos permite conseguir más imágenes ultra rápidas. Fue inicialmente propuesta por Mansfield en 1977. Se basa principalmente en el uso de la secuencia eco por gradiente. Sus aplicaciones se presentan debido a la máxima velocidad de adquisición. Técnicas de saturación de grasa. Las secuencias de saturación de grasa gozan de una gran eficacia diagnóstica que basa su interés en anular la señal de los tejidos o lesiones que contienen grasa. Esto es debido a que los protones unidos a los lípidos y unidos al agua van a procesar una frecuencia diferente. Se puede actuar sobre los protones unidos y eliminar su señal. Ahora tenemos a la saturación de grasa por selección de frecuencia, FAT-SAT. La técnica FAT-SAT consiste en la aplicación de un pulso previo de inversión, aunque de banda estrecha que va a permitir suprimir la grasa quedando el agua sin alterarse, lo más mínimo. Es decir, permitir anular con exactitud la grasa. A continuación, mi compañera va a seguir explicando sobre las secuencias. Bien, continuando con la exposición, la secuencia de Spear va a combinar un pulso de radiofrecuencia de grasa selectiva junto a la anulación de la magnetización longitudinal de la grasa residual, esto a través del mecanismo de retardo de inversión. Lo que nos va a permitir es eliminar o suprimir los tejidos específicos, ya sea de grasa o agua. La secuencia Dixon es una de las que más se recomienda debido a que no se ve afectada por artefactos de susceptibilidad magnética como la FAC o SAC, además de que ofrece una mayor homogeneidad de campo en la saturación de la mencionada anteriormente. Secuencias en fase y fuera de fase. Es un método simple y directo para caracterizar tejidos en base a las diferencias en la frecuencia de resonancia del agua y grasa. Esta es una técnica que se utiliza mayormente para diagnosticar lesiones que muestran agua coexistiendo con grasa, como por ejemplo adenomas suprarrenales o hepáticos, entre otros. Saturación por excitación del agua. Esta técnica se basa en el desplazamiento químico y consiste en utilizar una cortoserie S de pulsos de radiofrecuencia que suman un total de 90 grados y son llamados pulsos binoviales. Adquisición de imágenes de resonancia magnética en paralelo. Adquisición paralela. Esta técnica de adquisición paralela se hace llamar también Sensen. Esta técnica se realiza para acortar el tiempo de recepción de la resonancia magnética, obviamente dependiendo de sus necesidades de diagnóstico, ya sea solución temporal o ubicación. Técnicas especiales, difusión, perfusión y espectroscopia. Son herramientas útiles que combinadas con la magnética
magnética convencional tienen como resultado una gran capacidad de diagnóstico para cada componente patológico. Difusión. La difusión es una secuencia que nos va a ayudar a medir el movimiento de las moléculas del agua en los tejidos, además de que se ha comprobado recientemente que en los infartos cerebrales recientes se produce una alteración del movimiento del agua en el tejido cerebral ya infartado. Perfusión. La perfusión es utilizada para mostrar áreas del cerebro que ya están siendo irrigadas por sangre, además de brindar información acerca de su flujo. Esta se trata de una técnica útil para evaluar infartos cerebrales, problemas en vasos sanguíneos y tumores. Estereoscopía. Esta es una técnica que nos va a permitir capturar información tridimensional a partir de la observación de una imagen, pero desde dos puntos de vista. Esto es gracias a la visión binocular. En el capítulo 3 vamos a hablar acerca de los usos y aplicaciones diagnósticas y terapéuticos sobre la resonancia magnética. Sus aplicaciones para el contraste de tejido blando, como la búsqueda de tumores, inflamación o traumatismos. Esto puede ser de utilidad en los estudios de figuras vasculares. La arteriografía por resonancia magnética es usada para la demostración de vasos sanguíneos a través de imágenes con exactitud diagnóstica. Esta es menos invasiva que la arteriografía convencional y suele ser usada para las arterias del cerebro, aorta abdominal, torácica, órganos abdominales y riñones. También tenemos en las alteraciones hepáticas y de conductos biliares. Este va a ser un método no invasivo denominado como colangiopancreatografía, que va a ser similar a la arteriografía, pero va a estar referido a los conductos biliares y pancreáticos. En los tumores, este hace uso de ultrasonidos para la detención y la clasificación de tumores uterinos. En las fracturas puede proporcionar imágenes de fracturas como las de la cadera en pacientes con osteopenia. En la seguridad en las exploraciones de resonancia magnética, desde la implementación de la resonancia magnética se han podido presenciar numerosos accidentes, siendo algunos de ellos graves, dado a la interacción con el campo magnético con los objetos. Es por ello de mucha importancia considerar los efectos biológicos durante este procedimiento. Si bien los riesgos pueden variar, los principales son por la interacción de objetos como electroimanes o transformadores con el campo electromagnético, llegando a expulsar con fuerza objetos de la sala. En las zonas de seguridad, el Colegio Americano de Radiología van a considerar 4, que son la zona 1, que es la zona de espacios de libre acceso, donde va a estar lejos del equipo y sin necesidad de control como una sala de espera. En la zona 2 van a ser áreas con supervisión del personal y va a estar conformado por salas de preanestesia, cabinas para el cambio de ropa, entre otras. En la zona 3 son áreas con un acceso restringido debido al alto riesgo que pueden representar los equipos de resonancia magnética. Y por último, en la zona 4 van a ser áreas donde se van a encontrar el equipo de resonancia magnética y van a considerarse como zona de alto riesgo y deben de mantener una luz que indique la activación del equipo. En antecedente de trauma orbitario se debe asegurar la inexistencia de traumas oculares orbitarios por objetos metálicos. De lo contrario, se debe certificar la expulsación del material por medio de tomografías. En el embarazo, las trabajadoras de resonancia magnética que sean embarazadas pueden participar en la ubicación del paciente o contraste. Sin embargo, al iniciar el procedimiento se deben de ausentar para no verse afectadas. En el caso donde la paciente está embarazada, se va a pedir un consentimiento informado de los riesgos que va a significar. En las lesiones térmicas, en pacientes con aparatos eléctricos o cables pueden presentar quemaduras durante el procedimiento.
Los pacientes con grapas o suturas metálicas no ferromagnéticas son una excepción a la regla y cuando se corrobore en ninguna parte dentro del paciente. Como extra, los pacientes con catéter de Foley deben ser considerados de alto riesgo si se planea usar radiofrecuencia del área atómica. Bueno, también tenemos a las prótesis y materiales biomédicos que también ya mucho antes se han evaluado estos materiales biomédicos para evitar riesgos y para implementar las medidas de seguridad. Como por ejemplo tenemos los clips neurismáticos cerebrales, que en este caso se debe evaluar al paciente antes de hacer la resonancia magnética para evitar daños, como porque el campo electromagnético va a alterar a estos clips y va a hacer que se muevan o los va a traer, en la cual pueden causar grandes daños o incluso la muerte. También tenemos las prótesis valvulares cardíacas, que en este caso se ha demostrado que no tienen gran impacto en la resonancia magnética y no va a afectar. También tenemos el coils, filtros y stents, en la cual están hechos de materiales metálicos, en la mayoría, las cuales son más finitos que un pelo, en la cual se usa para aneurismas. Y en este caso se recomienda que se haga la resonancia después de haberse aplicado estos coils después de 6 a 8 semanas, ya que son un material que son levemente ferromagnéticos. Tenemos a los marcapasos y desfibriladores implantados. En este caso, la resonancia magnética no tiene ningún riesgo y se puede realizar. Está demostrado que se puede realizar sin ningún riesgo, pero eso sí debe ser supervisado por un radiólogo y cardiólogo expertos. También tenemos los neuroestimuladores cerebrales, que en este caso lo más riesgoso es que los electrodos vayan a tener temperaturas altas debido a la frecuencia electromagnética, en la cual ese sería el único riesgo. También tenemos los artefactos en la imagen de la resonancia magnética. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que va a haber una alteración en la imagen, como lo vemos acá, un artefacto en molino de viento, en la cual no se aprecia muy bien la imagen, está todo distorsionado como molino. También tenemos como artefacto artificio o artefacto por movimiento, que en este caso se da por el mismo paciente, en la cual va a moverse ya sea por la respiración hasta los latidos cardíacos, temblor y muchas otras cosas más, en la cual se puede ver más frecuente cuando se hace resonancia magnética del tórax, en la cual se debe mantener la respiración. También tenemos los artefactos de soplamiento o envolvimiento, que en este caso la imagen va a salir incompleta, en la cual va a salir un extremo del corte nomás y no se va a poder apreciar toda la imagen. También tenemos el artefacto de truncamiento de Gibbs o pérdida, que en este caso de truncamiento se refiere a que para sacar una imagen sin distorsión se va a necesitar un número infinito de procedimientos en los cuales no se va a abarcar todos, sino se va a quedar en un número finito nomás. Y para hacer ese procedimiento se va a modificar esa misma imagen para asemejarla al resultado, en la cual se va a obtener la imagen inicial con la imagen final para diferenciarlos. Van a resultar un conjunto de bandas en la imagen. También tenemos los artificios de susceptibilidad magnética, que en este caso son los productos o objetos que lleve el paciente, que va a alterar el campo electromagnético, en el cual, por ejemplo, tenemos a los cierto tipo de brackets, implantes, piercing, etcétera, que van a estar expuestos al campo electromagnético y va a afectar. También tenemos los artificios de cremallera, que sucede cuando algo golpea o daña el campo de radiofrecuencia, en la cual acá va a estar presente la sala en donde está el equipo de resonancia magnética, como son la luz, artefactos eléctricos que estén cerca del resonador magnético, etcétera. Por último, tenemos las conclusiones que hemos visto que la radioterapia es un tratamiento muy importante para reducir los tumores cancerígenos y para combatir ciertos tipos de cáncer. Y también tenemos que comprender este procedimiento y dar a conocer a los pacientes es de suma importancia para que estos mismos pacientes tengan confianza en lo que vamos a transmitir, en la seguridad que vamos a transmitir al paciente. Y también vemos que este método es muy complejo ya que se necesita una tecnología apta y de última generación para que se llegue a completar el procedimiento, además de tener profesionales especializados y la protección correcta para ellos y para los pacientes. Eso sería todo. Muchas gracias.